Familia, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta su casa. Nuevamente estamos haciendo esta transmisión desde este su hogar. Y bueno, es que de alguna manera hoy no quisimos salir de casa puesto que estamos festejando el 60 aniversario de la pastora. Festejando es un decir, estamos aquí en casa, resguardados, porque es necesario que lo estemos. Miren, antes de que sucediera esto, pensábamos, bueno, hija, ahora que cumplas tus 60, vamos a hacer algo, vamos a reunirnos y darle gracias a Dios junto con nuestra familia en Cristo Jesús. Y bueno, los caminos de Dios son bien diferentes, ¿verdad? Los planes de Dios son bien diferentes. Pero aquí estamos muy contentos, muy felices de que ella pueda ser agraciada, bendecida por haber llegado a esta edad. Y yo le doy gracias a Dios. Hoy, familia, quiero referirme a ustedes tocando un tema motivado por cierta preocupación que ha venido de algunas charlas que tengo con algunos de ustedes, recordando también antes de esta circunstancia que ya había varias situaciones en la congregación, las cuales estaban de alguna manera preocupando a algunos hijos de Dios. Hoy yo quisiera que tú abrieras tu corazón, que tú abrieras tus oídos espirituales. Yo quisiera que aún esta es una palabra un poquito más de enseñanza, y si puedes acercarte un cuaderno, una pluma, para que hagas algunas anotaciones, sería mucho mejor. Claro que ahí va a quedar grabada la transmisión, y si tú tienes alguna duda, pues nada más es cuestión de volver a escucharla. Pero yo quisiera que hiciéramos una oración antes de empezar, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él ha sido en nuestras vidas. Padre, te doy gracias. Muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad nuevamente de estar juntos aquí, Señor, tu iglesia, tu amada iglesia, tus hijos allá en su casa, Señor, ahí donde tú estás presente a través de tu Espíritu Santo. Y aquí, Señor, a donde se está llevando a cabo la transmisión, que es tu casa y que de alguna manera tú estás aquí también. Gracias, Señor, porque estamos reunidos, toda la familia del Centro Cristiano El Rey Jesús, y aún algunos invitados, Señor, que se toman el tiempo de ver estas transmisiones y de escuchar tu bendita palabra. Gracias te doy, Dios. Gracias te doy porque sé que esta noche, Señor, tú les hablarás a tus hijos de alguna manera, y yo espero que ellos abran su corazón, abran su entendimiento para que estos consejos puedan, Señor, ser de utilidad para su vida espiritual. Gracias te doy, precioso Dios, te alabo, te bendigo. Para ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres el motivo de estas reuniones. Tú eres el motivo, Señor, por el cual nos reunimos esta noche. Gracias te doy, Señor, por tu amada iglesia, por cada uno de tus hijos aquí presentes en esta transmisión. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, quiero que vayamos a la palabra y me voy a referir un poquito a la historia de José, a la vida de José. Y voy a leerte primero ahí en Génesis, en el capítulo 45, en el versículo 25, vamos a iniciar la plática, sabiendo que hay un contexto que es precisamente la vida de José. En el versículo 25 dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Ya venían los hermanos después de haber tenido su encuentro con José. Ese encuentro sorprendente
que marcó para sus hermanos su vida, puesto que la actitud que tuvieron con él no había sido muy justa, muy correcta. Dice el versículo 26, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía, no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Voy al capítulo 46, el versículo 1 y prosigo. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sus sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un momento para este varón de Dios, para Jacob, un momento tremendo en su vida. Una felicidad que debió de haberlo embargado el hecho de que sus hijos le daban la noticia de que su amado José vivía. Yo te quiero decir, esta prédica se llama ¿por qué Dios no responde más rápidamente mis oraciones? Creo que en el título, ¿verdad?, de esta prédica puede ir implícito una pregunta que quizás tú te has hecho en ocasiones. Va implícito el hecho de que hay hijos de Dios, hijas de Dios, que sienten una necesidad tremenda de que sus oraciones sean respondidas rápidamente, urgentemente, lo más rápido posible. Quisieran no sé qué hacer para que esa oración fuera contestada y sin embargo no lo es. Esta historia de José, vamos a relacionarla en el capítulo 37, en el versículo 31, ahí mismo de Génesis. Quisiera leer rápidamente unos versículos. Esto es cuando sus hermanos de José, ¿sí?, iban porque de alguna manera el Señor los había enviado y Jacob su padre les había dado ciertas instrucciones. Dice en el 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. El reverso, ¿verdad?, de la situación, el inicio del problema de Jacob, el inicio de esa gran tragedia que hubo en la vida de Jacob. Ahí sus hermanos habían tramado todo por celos, porque veían que Jacob
tenía cierta preferencia con José. Traman todo aquello y al final intentan matarlo, no lo logran, pero le hacen saber a su padre que José murió. Sin embargo, ¿qué pasaba aquí en ese dolor tremendo? Lo que pasaba es que como Jacob no había visto el cuerpo de José, él tenía una esperanza. Muy en el fondo de su corazón tenía una esperanza. Y bueno, yo te quiero decir, ha coincidido con algunas de las situaciones que a lo mejor se está viviendo ahorita en la actualidad algunas personas. Algunos padres que están teniendo el problema tremendo de la drogadicción de sus hijos y que llevan un tiempo orando, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que Él venga y que obre en sus hijos y que quite ese espíritu, ¿verdad?, de drogadicción tremendo que lo tiene esclavizado. ¿Cuánto tiempo llevas, papá, mamá, orando por esta situación? José se tardó mucho tiempo, ¿sí?, haciendo su duelo, y después, en la esperanza que tenía de que algún día hubiera un milagro, lo volviera a ver, él seguía orando, y no dudo que en ocasiones le decía: Señor, ¿por qué no contestas mi oración? ¿Por qué no contestas mi ruego? Así muchos de ustedes, algunos de ustedes, ¿qué han vivido? No solo en esa situación, cuando una mujercita tiene conflictos en su matrimonio y el esposo se aleja y después entra en la mujer esa angustia del desamparo, esa angustia del abandono, y empieza una oración, empieza un clamor: Señor, haz que mi marido regrese, haz que el padre de mis hijos regrese, y claman y oran. Y llega un momento en que dicen: Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? ¿Por qué no me respondes a mi petición, a mi ruego? ¿Cuántas veces ha habido un lapso de tiempo grande en el cual tú estás orando por alguna situación económica que estás pasando y la solución no llega y tu problema prosigue, ¿verdad? Y de repente tienes una situación de una deuda y de repente viene una emergencia y te tienes que endeudar más y dices: Señor, sácame ya de esta condición en la que estoy, de carencia, ¿verdad?, de pobreza, de no solucionar ni lo más indispensable de mis responsabilidades. ¿Cuántas veces el varón está orando por un cambio en la mujer? ¿Cuántas veces está orando: Señor, cambia el carácter de mi esposa, porque maltrata a los niños, porque se desespera, porque de alguna manera te conoce, pero lleva una doble vida, y yo, por más que quiero acercarme a ti, yo tengo conflictos con ella y eso no me permite, ¿verdad?, entregarme como yo quisiera. Y Señor, cambia, penetra en el interior de mi esposa y hazla que se convierta en esa verdadera ayuda idónea que yo necesito para que juntos podamos caminar en una vida espiritual junto con mis hijos. Te estoy mencionando, familia, problemas reales, problemas que en consejería yo me he enterado, problemas que ahorita en la actualidad están sucediendo, conflictos en los matrimonios que llevan años, ¿verdad?, con pleitos, con situaciones de celos, con situaciones de carencias, con situaciones de no estar de acuerdo, problemas de una persona en el trabajo que cambia de trabajo y que se pone a orar y dice: ¿por qué ahora me corrieron de este? Me contrato en otro lado y al ratito sucede alguna circunstancia y vuelvo a regresar a lo mismo. Señor, ¿cuándo vas a escuchar mis oraciones? Y el ruego es: Señor, escucha mi oración. ¿Por qué Dios no responde más rápidamente a mis oraciones? Esa es una pregunta que llega a un momento determinado que tú te hagas.
Yo he encontrado en la palabra de Dios algunas posibles razones. Puede deberse a ciertas cosas, ¿verdad?, que pueden estar sucediendo en tu vida, y es por eso que hoy pongas mucha atención. Te pido que pongas mucha atención, porque tú puedes estar cayendo en alguna de estas consideraciones. Ahora, si tú estás bien, si tu situación está bien, Dios ha derramado su gracia, y cuando has tenido alguna necesidad, tú has orado, el Señor te ha escuchado, se ha resuelto tu problemática, gloria a Dios. Pero no estaría por demás que tú estuvieras consciente de esto, porque ya dijimos en pláticas anteriores, sin darnos cuenta vamos cayendo, sin darnos cuenta vamos en un momento dejándonos engañar por el enemigo, y empezamos a retroceder, y podemos caer en alguno de estos aspectos, y que en un futuro, ¿verdad?, nuestra oración no sea respondida con la rapidez con la que ha sido respondida ahora. A ti que estás en una situación actual así, a ti que nunca has estado en una situación así, pero puedes estar, corres el riesgo de que estés, si tú no cuidas estos aspectos que hoy quiero que analicemos. Mira, Dios nos ama y pide que oremos, y dice que Él nos escucha, ¿sí? Y esto es verdad. Dios está atento, pero tal parece que en ocasiones se toma mucho tiempo para responder. Y está la necesidad que los días se nos figuran que son meses, y si son meses en responderte el Señor, se nos figura que son años. Se nos hace larguísimo el tiempo, pero de alguna manera hoy yo quiero que analicemos esto. De acuerdo a la palabra de Dios, la respuesta a la demora puede deberse a estas consideraciones que vamos a hacer. Primera, a nuestras dudas. Anota ahí el primer punto, la primera posibilidad por la cual se han demorado la respuesta de parte de Dios es nuestras dudas. En la palabra de Dios te lo quiero fundamentar en Santiago 1:5. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está más que claro, ¿verdad, familia? Está más que claro. Tenemos que confiar plenamente en Dios. Tenemos que confiar plenamente en Él, ir a Él sin duda alguna de que Él nos ama, que ha derramado su gracia, su favor en nosotros, que su poder lo ha derramado en nuestra necesidad, y que Él tiene preparada una provisión o una solución a esa necesidad, a ese problema. Cuando nosotros dudamos, eso quiere decir que hay carencia de fe. Por más difícil que sea la circunstancia, tú tienes que tomar en cuenta esto. Allí en Mateo 9, versículo 23. Mateo 9, en el versículo 23 dice la palabra de Dios así. Dice Mateo 9, versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, sí, perdóname, no es Mateo, es Marcos.
esa cita ya no me era familiar. En Marcos 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Al que cree, todo le es posible. Esa es la primera consideración que te puedo hacer. Del por qué en ocasiones Dios no responde más rápidamente en nuestras oraciones. La segunda consideración es que en ocasiones hay un intento de manipularlo. Hay intentos de manipulación a Dios. Allí en Primera de Samuel capítulo 13, en Primera de Samuel capítulo 13 podemos ver claramente esta situación, partiendo del capítulo 13, versículo 9, dice la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo familia. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? En Saúl hubo un pánico, en Saúl hubo una impaciencia, en Saúl había un orgullo, ¿verdad? Decía, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer aún lo que Samuel no hace o no está haciendo, yo lo puedo hacer. Hubo insensatez, el propio Samuel se lo dijo, eres un insensato. ¿Sabes qué, familia? Hubo una desobediencia total y absoluta. Actuó Saúl a su manera. Lo que dice el versículo 12, fíjate la palabra, está pasando esto, y me dije, ¿sí? Ahora descenderán los filisteos, etcétera, etcétera. Y todavía más adelante dice, me esforcé pues, y ofrecí el holocausto. Todavía delante de Samuel, él está dando sus razones que no tenían validez, porque él actuó a su manera, ¿sí? Él perdió de vista que la obediencia es lo único que te va a traer bendición. Lo único que te va a traer bendición, ¿sí? Hay un impacto en la vida. Hay un impacto en la vida de cada uno de los hijos de Dios, ¿sí? Que viene precisamente de la obediencia, y ese impacto es la bendición. La fidelidad trae recompensa. Y ese es el segundo aspecto por el cual nuestras oraciones, familia, Dios se puede tardar en responder, ¿sí? Es un intento de manipulación, Así no podemos esperar respuesta a nuestras oraciones. Así no podremos lograr lo que nosotros deseamos de Dios. Tercera consideración.
La motivación es errónea. ¿Qué dice en Santiago 4, versículo 3? ¿Qué dice en Santiago 4, versículo 3? Santiago 4, el versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites. Familia, no puede el Señor responder o responder de una manera inmediata, sobre todo, cuando nuestras peticiones son egocéntricas. Ni va a responder el Señor cuando las peticiones son disfrazadas de buenas intenciones. Esas no tendrán respuesta. O tendrán una respuesta, pero será negativa. Dios no se hace cómplice ni forma parte de nuestras maquinaciones y nuestras concupiscencias. Cuarta consideración, nuestra desobediencia. Que hablamos algo respecto a eso en la vida de Saúl. Nuestra desobediencia. Cuarta razón por la cual esas oraciones no sean contestadas inmediatamente. En el Salmo 81, en el versículo 10, Salmo 81, versículo 10, la palabra de Dios, mira lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. A la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. Y mira lo que dice el versículo 13. Un lamento de parte de Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Nuestro pecado puede hacer, ¿sí?, que Dios retenga en su mano misericordiosa lo que Él quiere darte, lo que Él quiere darte. Si nosotros desobedecemos sus mandamientos, rehusamos a arrepentirnos, ¿sí?, Él nos abandonará a la testarudez, a la necedad, a la rebeldía de nuestro corazón. Nos retirará su favor y esperanza hasta que reaccionemos. Lo hará pacientemente, a lo mejor Él te escuchará tu ruego, pero si por otro lado tú estás siendo desobediente, Él de alguna manera va a estar ahí esperando tu reacción. Cuando estemos dispuestos a enfrentar nuestro pecado, entonces en ese momento Él estará en posibilidad de responderte. Qué tremendo es todo esto que te estoy diciendo, familia. Pero más vale que lo tomes en cuenta, porque tú te puedes pasar mucho tiempo orando por una necesidad, pero si tú estás perdiendo de vista las razones que el Señor ha dejado en su palabra, por las cuales Él está deteniendo su respuesta de bendición hacia ti, yo creo que es importante que recapacites y que te des cuenta qué está sucediendo. La quinta razón por la cual esa oración puede retrasar su prontitud para ser escuchada es tu falta de responsabilidad. Tu falta de responsabilidad. No podemos esperar a que Dios recompense a una persona perezosa, irresponsable y negligente. La palabra de Dios nos habla mucho sobre de ello. No tengo tiempo para darte todas las citas,
pero si tú conoces de la palabra, sabes que Él habla una y otra vez sobre el tema. Ahí en el versículo, perdón, en Proverbios 19, en el versículo 15, mira lo que dice. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¡Wow! Te puedes pasar toda una vida clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, y Él en su misericordia de repente podrá darte algo, pero nunca saldrás de una situación en la que estás. Si tú no partes de la base de que Dios siempre estará dispuesto a hacer su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Y la tuya es dejar esa pereza, ser diligente, quitar esa irresponsabilidad. No puedes pasarte rascándote la barriga diciéndole, Señor, ayúdame, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, auméntame el sueldo, Señor, mira, tengo estas necesidades, Señor, ¿por qué me has olvidado? Señor, ¿por qué retienes tu respuesta? Cuando que tú sabes en el fondo que tu falta de responsabilidad, tu inestabilidad emocional, esa problemática que hay en ti que no has querido superar es lo que está provocando la situación que estás viviendo. El Señor tiene trabajo en qué ocuparse, familia, pero tú y yo tenemos que ocuparnos de lo nuestro. Sexto punto. El sexto punto es el rechazo al método de Dios. ¿Qué pasa muchas veces, familia? Tú puedes tener una necesidad, puedes tener un problema, puedes tener una circunstancia en la cual tú puedas estarle clamando a Dios. Yo te mencioné algunas que son reales y que algunos de ustedes la están viviendo, ¿sí? El esposo que no regresa, los hijos que se drogan, el problema económico que no se da, la situación de desahogo, ¿verdad? De bonanza, el problema entre los matrimonios o cuando la mujer está actuando de cierta forma y por más que clama el varón a Dios, no hay respuesta. ¿Sabes? Una de las razones por las cuales en esos problemas y en otros más, los cuales tú puedes llevar orando hace tiempo, de acuerdo a tu necesidad, ¿qué pasa? Quizás no pueda ser contestada esa oración rápidamente porque tú has rechazado sin darte cuenta el método de Dios. ¿Recuerdas la historia de la toma de Jericó? Ahí está en Josué, en el capítulo 6. Ahí en el libro de Josué, en el capítulo 6, ¿sí? No voy a leer toda la historia, pero te voy a leer lo principal que tú ya conoces, que tú ya sabes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Dice ahora Jericó en el versículo 1, estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. O sea, le estoy dando solución a tu problema, a tu necesidad. ¿Sí? Te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Ese era el método de Dios que él había escogido para darle solución al problema que tenía Josué. El Señor escoge la forma de solucionar tu problema. El Señor escoge el método.
Pero muchas veces tu sabiduría propia te dice otra cosa. Muchas veces tu orgullo te dice otra cosa. Y tú prefieres y optas por darle la solución en tus fuerzas. Clamas a Dios, le pides a Dios. Mira, Señor, tú conoces mi corazón. Mira, Señor, tú conoces mi necesidad, conoces mi circunstancia. Pero cuando Él te habla a través de la palabra, a través de tu pastor en una prédica, a través de un impulso del Espíritu Santo que te dice, haz esto. Cuando tú de alguna manera rechazas el método de Dios, es cuando tú haces que se retrase la respuesta, la solución a tu problema. Imagínate nada más a Josué. Si hubiera sido otro, oye, espérame, José. Perdón, espérame, Señor. Le puedo haber dicho a Josué, espérame, ¿cómo que mis hombres de guerra van a mostrar su poderío? Han andado dando vueltecitas allá a la ciudad caminando, ¿verdad? Siguiendo a los sacerdotes, esperando que la trompeta, ¿verdad? El cuero de carnero sonara. ¿Cómo crees, Señor? Y 6 días, todavía fuera un día, Señor, pues todavía, ¿verdad? A lo mejor lo entiendo. Señor, y después dices que se pongan a gritar. O sea, a veces los métodos de Dios, no los entendemos, pero es una forma que Dios tiene para ver hasta qué punto estás tú verdaderamente dispuesto a solucionar tu problema a través de la obediencia a Él. Si no, entonces, ¿para qué recurres a Dios? Si vas a hacer las cosas a tu manera, ¿sí? Mira cuántas veces una madre, y entiendo la situación de la mamá que tiene un hijo drogadicto, van y con todo su dolor en su corazón lo encierran en un anexo, en un lugar de recuperación. Y están clamando a Dios y diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. El Señor optó por esa situación. Ve a este anexo cristiano, porque ahí vas a escuchar mi palabra, tu hijo ahí va a ser ayudado, ahí yo voy a meter mi mano poderosa y él va a salir adelante. Él va a salir victorioso. Y entonces cuando llegan ahí a ese lugar, el director, el representante de Dios, ahí, ¿verdad? La autoridad en ese lugar le dice, señora, su hijito va a tener que estar 3 meses aquí. Por favor, vengan hasta dentro de un mes, dentro de 2 meses, qué sé yo, de acuerdo a las políticas que tengan en cada lugar. ¿Y qué pasa? De repente el hijo le habla a la mamá, al papá le habla y el papá le dice, no, tienes que cumplir los 3 meses. Ah, pero le habla a la mamá y la mamá empieza, ay, hijito, es que, bueno, ¿a dónde voy? A que después va la mamá y lo saca antes del tiempo. O si no, se escapa el hijo y viene y lo reciben, ay, con unos apapachos tremendos. Ay, hijito, tenía 2 meses que no te veía. Los métodos de Dios son los métodos de Dios. Si tú vas a hacer las cosas a tu manera, no recurras a Dios. Eso es algo tremendo que sucede. ¿Te acuerdas de Naamán? ¿Te acuerdas de Naamán? Ese es otro ejemplo. Allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, en el versículo 8, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. ¿Por qué había rasgado el rey de Israel sus vestidos? Porque el rey de Asiria, su capitán era Naamán, ¿verdad? Su brazo derecho le da lepra y entonces dice, oye, creo que tienes que ir allá con el rey de Siria y él te va a sanar. Él dice ahí en el versículo 6, dice, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Era una orden del rey de Asiria al rey de Israel. Es por eso que el rey de Israel rasga sus vestidos y dice, ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando eso lo escucha Eliseo, él dice, échamelo para acá. Échamelo para acá. Palabras más, palabras menos.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Así de fácil. Y dice el 11, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué puedes ver tú ahí en el fondo? Un orgullo, una soberbia tremenda. Él se sentía una persona importante y él quería que lo recibiera, ¿verdad? Eliseo con alfombra roja, que le pusiera ahí petalitos de rosas, casi, ¿verdad? Y quisiera un gran show ahí, en el cual el centro de ese show quería ser él. Es cuando la gente trata de ser protagonista. Cuando la gente quiere dejarse ver y quiere ser la parte importante en todo, quiere vanagloriarse, quiere que la gente le elogie, quiere que la gente le esté loando. Dice que salió de ahí Amán y dijo: Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ya se iba, muy molesto, a pesar de irse leproso, de regresarse leproso. O sea, a pesar de regresarse con el problema que tenía. Mas sus criados se le acercaron. Gloria a Dios por la gente sencilla, por la gente humilde. Gloria a Dios que en un momento determinado demuestra que con su humildad pueden vencer el orgullo, la soberbia, que con su sentido común pueden resolver, ¿verdad? Toda esa sabiduría propia de los que se creen con poder. Señor, le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? ¡Qué bendición! Él entonces, Naamán, hizo caso. Gloria a Dios por él. Cuando tú eres obediente, tú eres el beneficiado, eres el bendecido. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Qué pasajes tan tremendos. Qué pasajes tan tremendos a donde nos muestran que los métodos de Dios a veces no los entendemos, no queremos hacerlo porque eso nos rebaja, porque eso nos hace sentir menos, porque eso va en contra de lo que tú eres en realidad. Cuando que tú tienes que aceptar que Dios está sobre de tu sabiduría, sobre de tu orgullo, sobre de tu soberbia, sobre todas esas cosas que hay en tu alma, en tu mente y en tu corazón, de las que te has ido llenando a través del viaje que has recorrido, del camino que has recorrido desde que naciste. Has venido a Dios. ¿A qué has venido? ¿En dónde estás? ¿Para qué estás? Para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. Máxime cuando tienes una gran necesidad, cuando necesitas que tu voz sea escuchada. Quiero ir aterrizando en esto, familia. Quiero decirte que hay otra razón, que Dios quiera reorientar la situación que tú estás viviendo, porque quiere llevarte a un mejor lugar. La misma historia de José nos habla ahí, ¿sí? De que el Señor empezó a redirigir
y parecía que José de repente ya había salido de una situación, había salido de la cisterna, lo llevan ahí, ¿verdad?, con Potifar, y parece que ya lo había logrado, parece que su problema ya se había solucionado. Pero el Señor no era su intención que se quedara ahí como esclavo de Potifar. Y entonces surge la situación de la esposa y que trata de ir de seducirlo, y él sale huyendo, siéndole fiel a Dios, siendo obediente a Dios. Y después, ¿qué sucede? Lo vuelven a apresar, lo vuelven a encarcelar, vuelve a estar en la misma condición de antes. Pero gloria a Dios, el Señor rehaciendo el camino hacia donde Él quiere llevarte. Y a veces no lo entiende uno. José no lo entendía. Te aseguro 100% que él no lo entendía. Pero ¿sabes qué? El proceso de redirigirnos es prepararnos para algo nuevo y algo mejor. Algo nuevo y algo mejor. A Dios de veras le encanta hacer cosas nuevas y hacer cosas maravillosas con los que Él ama. En Isaías 43:19, mira lo que dice la palabra. ¡Wow! He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. El Señor te puede estar diciendo a ti: yo no he respondido a tu respuesta, a tu oración. No he respondido a tu oración. Porque yo te quiero llevar por un camino nuevo. Y dice, pronto saldrá luz. ¿Lo quieres conocer o no lo quieres conocer? ¿Te quieres quedar en la situación en la que estás? ¿O quieres conocer la situación a donde yo te quiero enviar? Por eso dice, ¿no la conoceréis? Está haciendo la pregunta. Y le dice, recuerda, yo abro camino en el desierto. Yo le doy solución a los problemas que para el hombre son imposibles, para mí son posibles. Así tú creas que la situación en la que estás viviendo es la peor, Él va a abrir un camino en el desierto y va a abrir un río de bendición en la soledad. Familia, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. El Señor nos manda que oremos, que oremos. Pero, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve orar si estamos perdiendo de vista algunos elementos como los que nos acaba de dar su palabra? Podemos pasarnos todo el tiempo orando y tenemos que hacerlo. Pero si tú combinas tu oración, si tú combinas tu aferrarte, ¿verdad? Tu perseverar, dice seguir orando. En Lucas 18:8 dice seguir, 18:1 dice seguir orando. Lee del 1 al 8 y habla de que tú debes de perseverar. En otra fracción de la palabra dice orad sin cesar. Lo tenemos que hacer, pero no perdamos de vista esta situación, porque entonces tu oración, la respuesta puede tardarse si estamos fallando en alguno de estos aspectos. Tome en cuenta, familia, tome en cuenta, varón, tome en cuenta, mujercita, si alguna de estas 8 posibles razones han impedido la respuesta rápida de parte de Dios a tus oraciones. Familia, ahí donde estás, el Espíritu Santo te acompaña. Ahí en tu hogar, ahí en tu casa, ahí donde tú escuches y veas esta palabra, el Espíritu Santo quiere que tú hagas un análisis concienzudo sobre esto. Hay tarea para llevar a cabo. Hay tarea que hacer. Dios quiere una iglesia que se levante, que resplandezca. Dios quiere una iglesia fortalecida.
Mira, no sé cuándo de estos días pueda hablar, pero mira, yo te quiero decir que Dios está poniendo en mi corazón el que tiene que levantarse de esta pandemia una iglesia empoderada. Y la iglesia somos tú y yo. Pero ¿en qué postura estás ahorita? ¿Estás en una postura de necesidad y de ruego? Todos lo estamos de una o de otra manera, pero a lo mejor tú vienes arrastrando una problemática desde antes. Lo decía yo el día de ayer, ¿es tu matrimonio? ¿Son tus hijos? ¿Es tu situación económica? Bueno, hoy el Señor complementa lo que ayer te dijo y te dice, toma en cuenta estas cosas, hijo, porque por algo las dejé escritas, por algo están ahí. Escudriña mi palabra. Escudriña mi palabra y no solo la oigas, sino escúchala con entendimiento y grábatela en tu corazón. Y no solo seas un oidor, conviértete en un hacedor y eso es lo que te va a dar la victoria. Y yo lo creo. Yo creo que el Señor va tras una iglesia victoriosa. Yo creo verdaderamente que el tiempo que hemos estado pasando ha sido un tiempo difícil, pero el Señor está con nosotros, sigue estando con nosotros, su iglesia amada. Pero hoy nos toca comprender que hay algunas cosas que no podemos perder de vista. Familia, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración delante de Dios junto contigo para que Él entienda si de parte de alguno de ustedes hay un arrepentimiento, hay un pedimento de perdón al reconocer alguna de estas causas, que Él acepte y reciba esa petición de perdón. Que Él, por su misericordia, actúe y derrame su gracia, que es un favor inmerecido. Cierra tus ojos. Mujer, pon delante de Él tus necesidades. Varón, pon delante de Dios tus necesidades, eso por lo que has estado orando tanto tiempo. Pero dile, Señor, yo estaré atento a esto que tú me acabas de decir el día de hoy. Ofrécelo. Y no seas una persona de doble ánimo, que ahorita tú digas sí, 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 y mañana se te olvide. Padre, amado Dios, te exaltamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Reconocemos, Señor, tu gran amor, Señor. Reconocemos tu bondad. Reconocemos, Señor, eso que tú nos has dicho hoy a través de tu palabra. No solo lo reconocemos, Señor, sino queremos enmendar. Enmendar, Señor, esa falla, ese problema, ese error, ese defecto que hemos estado cometiendo sin darnos cuenta. Señor, ayúdanos. Si tú quieres una iglesia que se levante, Señor, ayúdame a levantar la cabeza, a erguirla, Padre, solucionando esta necesidad que me mantiene postrado, Señor. Bendito Dios, yo clamo como siervo tuyo, como ministro de tu iglesia, Señor. Clamo por cada uno de tus hijos, Señor, que en este momento están elevando un ruego, una petición, Señor, a ti. Aún, Señor, ellos claman un milagro, Padre. Yo sé que tú estás dispuesto a ayudarles. Yo sé, Señor, que hay disposición de parte de tu iglesia para corregir errores y corregir fallas. Acepta, Señor, con humildad esto que hoy te entregamos, el reconocimiento, Señor, a esas fallas, a esas carencias, a esos errores. Recibe, Dios, recibe, Señor, nuestro arrepentimiento. Recibe, Señor, nuestro reconocimiento de haber estado mal. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, precioso Dios, para que podamos salir adelante. Queremos ser esa iglesia victoriosa. Yo te ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú vengas nuevamente como poderoso gigante, Señor, y hagas de la causa de mis hermanos tu causa y lo saques adelante. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tenemos la esperanza ahora
de que nuestra oración será contestada, Señor, de que ya no tardará la respuesta, Padre, si nosotros hacemos nuestra parte. Yo sé que tú harás la tuya. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, yo quiero recordarte nada más, antes de que nos retiremos de una manera rápida, que te pido que estés pensando a cuál es la reunión a la que tú te vas a integrar en cuanto nos den luz verde para reanudar nuestras actividades en el Palacio del Rey. Te pido de favor que vayas pensándolo, porque requiero que con cierta previsión tú me digas si es a la reunión 1, que es a las 9, a la reunión 2, que va a ser a las 11 de la mañana, o a la reunión 3, que va a ser a la 1 de la tarde. Esto es necesario porque casi tendremos que hacerlo con un cupo limitado. Y no puedo, de alguna manera, recibir a todos en una sola reunión. Entonces, por favor, te ruego que vayas viendo eso, que lo vayas orando y que, por favor, mientras llega ese día, guarda, por favorcito, toma en cuenta todas las medidas de precaución que debes de tomar para poder llegar a ese día. Sigue estando en estos días la contaminación, el contagio, en un grado muy elevado. Entonces, por favor, si tú puedes permanecer en casa, hazlo. Si tienes necesidad de salir, guarda tu debida distancia. No son cosas nada más metódicas a llevar, ni siquiera lo hagas a fuerzas, hazlas, porque te estás cuidando tú y estás cuidando a los demás. Si tú te descuidas, tu familia puede ser afectada. Te ruego de la manera más atenta que tomes en cuenta esto que te pido hoy, iglesia. Ya estaremos y tendremos la oportunidad de vernos. Ya habrá oportunidad de volver a una normalidad, ¿verdad? Mejorada. Porque lo que Dios quiere es un cambio, pero un cambio para bien. Y yo creo que lo vamos a lograr. Familia, hay algunas otras recomendaciones, algunas otras instrucciones, información que se te dará por medio de la página del Rey Jesús Peñitas, allí en Facebook. Por favor, revísalo, velo y por ahí estaremos en comunicación contigo. También quiero que me permitas agradecerte, ¿sí? De todo mi corazón, a todos aquellos que han considerado que independientemente de que estemos en el palacio o no, la iglesia tiene necesidades y tú has seguido diezmando, has seguido ofrendando. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, porque tu obediencia no está sujeta a si estamos en el palacio o no. Tú lo has sentido así, inclusive te has esforzado por ir al banco, por ir a depositar tu ofrenda, y eso tiene un doble valor delante de Dios. Yo quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por tu economía, por tus finanzas y aún por aquellos que no han podido hacerlo llegar, esa ofrenda, ese diezmo, esa primicia, pero que ellos, y me lo dijeron hace algunos días, pastor, lo estamos guardando. Lo estamos guardando para ahora que nos veamos, porque palabras suyas dicen es un compromiso con Dios, no con usted. Entonces, quiero orar aún, aparte de todo esto que te acabo de comentar, orar por aquellos que están ahorita sin poder llevar a cabo eso porque perdieron su trabajo, porque están descansando, porque ahorita están en esa situación de baja de ventas, de baja de trabajo, de disminución de comisiones, de todas esas cosas que son producto de lo mismo y que Dios lo sabe. Es una oración por todos ustedes, hijos de Dios, hijas de Dios, y que sé que de acuerdo a su condición, ustedes siguen siendo la misma iglesia que siempre ha sido obediente a la palabra de Dios. Y esa obediencia
te seguirá trayendo bendición a tu vida. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las personas, tus hijos, tus hijas, Señor, que en obediencia a ti han seguido, Señor, enviándote tu ofrenda, tu diezmo. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que esos tus hijos, Señor, su obediencia traerá bendición. Te ruego, Dios, por aquellos que han perdido su empleo. Te ruego, Dios, por aquellos que sus ingresos han disminuido, Dios, por alguna circunstancia. Te ruego, Padre, que tú, de una manera, Señor, más rápida, de pronto, Señor, tengas esa misericordia y les devuelvas su trabajo. Les devuelva, Señor, la condición en la que estaban. Y aún, Señor, esos caminos que tú has dicho que abrirás en el desierto, se abran para tus hijos, Dios. Gracias te doy. Tu palabra dice, Señor, que tú abrirás las ventanas de los cielos, derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Y también dice Dios algo importantísimo, que tú, Señor, reprenderás al devorador. Gracias, papito. Gracias te doy por todas esas familias. Señor, que ese restante 90% con el que se quedan, tú lo multiplicas, Señor, y eso les sirve, Señor, para sufragar todas sus necesidades y aún les sobre. Gracias te doy. Bendigo sus vidas. Bendigo sus vidas, las de su familia, Señor, ahí en su trabajo con sus patrones. Yo te doy, Señor, a ti infinitas gracias y toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bien, familia, tenemos que irnos. Primeramente, Dios, el miércoles, por aquí nos estamos viendo. Que pases buena noche y que esta palabra haya sido de bendición para ti. Cuídateme mucho. Dios te bendiga. Sí se murió.